Beatrice Rangel o Beatriz Rangel es doctora en ciencias políticas, analista, es internacionalista. Le damos las gracias porque ella ha estado todo el día, lleva casi 12 horas en un interesantísimo foro, siendo justamente la moderadora de un foro sobre terrorismo de Estado, especialmente enfocado en Cuba, Venezuela y en Nicaragua. Pero la invitación no es para que nos hables de eso, aunque le voy a pedir que nos haga un pequeño resumen, ya que esa es la noticia candente porque está llegando ahora a su casa, sino sobre su más reciente artículo, que es bien interesante, que empieza así: para muchos analistas de la polarización en América Latina, divide la política entre izquierdistas y derechistas. Esto, francamente, no tiene asidero alguno en la realidad. Más adelante dice que la izquierda ha desarrollado una narrativa que llega al corazón de los pueblos porque enseña una salida a la pobreza, aun cuando sea falsa, y explica ladinamente las razones de la pobreza en lenguaje simple, directo y claro. Pero la derecha, ¿qué le ofrece? Y además habla que la derecha no tiene buenos dirigentes realmente que arrastren multitudes. En cambio, la izquierda sí ha tenido esos dirigentes. Hace una excepción en cuanto a líderes democráticos del presidente en este momento de Uruguay. Bienvenida entonces, Beatriz, y dinos un pequeño resumen de este foro que te ha llevado tantas horas en el día de hoy. Bueno, el pequeño resumen del foro es que hoy, hace 2 días, se cumplió un año de la heroica gesta de la sociedad civil cubana que se alzó en contra del régimen protestando y pidiendo simplemente libertad. Ellos no estaban pidiendo ni comida, ni electricidad, ni mejores condiciones de vida, querían libertad. Y claro, ese movimiento fue aplastado por el régimen. Entonces aprovechamos para reflexionar sobre el terrorismo de Estado en América Latina. ¿Cuándo empezó? ¿Quién lo ha practicado? ¿Cómo se ha practicado? Porque se puede decir que hay como 2 olas de terrorismo de Estado en la región. La primera fue la practicada por las dictaduras autoritarias de los años 70 y que duraron desde finales de los 60 hasta comienzos de los 80, donde se perpetraron violaciones masivas de los derechos humanos. Se tenía la población aterrorizada, controlada. Bueno, después hubo como una fase de democratización del continente que empezó al principio de la década de los años 80, y para el año, por ejemplo, 94, ya solo había un gobierno que practicaba el terrorismo de Estado, que era Cuba. El resto de los países estaban en democracia. Ahora, pero a partir de finales del siglo pasado y comienzo de este siglo, se inicia una nueva ola de terrorismo de Estado, ya protagonizada por otros actores, que no son los militares autoritarios, sino los dirigentes de signos supuestamente socialistas que han ganado elecciones y que desean perpetuarse en el poder. Y para lograr eso, lo que hacen es comenzar a practicar el terrorismo de Estado para aterrorizar la población y llevarla como rebaño de ovejas a obedecer las instrucciones del régimen. Pero fíjate que esto que se dice ahora, que es la gran novedad, de que están utilizando justamente los avances y los logros de la sociedad democrática para, en lugar de con las armas, ir a elecciones, no es nada nuevo. El Partido Comunista Venezolano, cambiando el nombre por PSV, no me acuerdo cómo se llamaba, pues fue a elecciones. Teodoro Pecó y su gente saliendo del Partido Comunista hace el MAS y se manda va hacia elecciones, inclusive tiene sus candidatos que nunca sacaron más del 10%, porque la izquierda nunca tuvo más del 10% en Venezuela, pero no es nada nuevo. Sí, no, pero lo que es nuevo es porque mira, partidos de izquierda siempre ha habido en América Latina. De hecho, la alianza de izquierda que lleva al poder, la alianza que lleva al poder a Salvador Allende de la izquierda. Entonces, pero lo que sí es nuevo es que esos
fuerzas supuestamente de izquierda que estaban en contra del autoritarismo de los militares llegan al poder y usan los mismos instrumentos para perpetuarse en el poder. Y usan a los militares, por cierto, a los militares fieles a ellos. A los militares, en casi todos los países, se recurre al terrorismo de Estado no a través de los ejércitos, sino a través de la policía y de los cuerpos que supuestamente controlan la criminalidad. Ahora, yendo a... Pero también hay una innovación de estos gobiernos. Estos gobiernos organizan gavillas de ciudadanos que no tienen ninguna función dentro ni del ejército ni de la policía, y son unos ejércitos informales para atacar a la disidencia. Sí, bueno, yendo a tu más reciente artículo, ¿ok? A mucha gente no le va a gustar porque no pones como los sabios y la gran panacea, ¿no? Y los logros de la izquierda que se han apoderado prácticamente de toda América, ¿no? Ahora viene Brasil, queda entonces Uruguay, ¿no? Y Paraguay, creo. Uruguay, va a quedar Uruguay, Paraguay, posiblemente Argentina salga también, porque yo creo que hay lo que hay en los electorados de toda América Latina es una decisión determinada de salir de los incumbentes. Todos los gobiernos, todas las fuerzas de gobierno en América Latina han sido derrotadas, y esto es producto del resentimiento de la población por la manera como manejaron el tema de la pandemia del COVID-19. Entonces yo creo que en Argentina puede ganar un outsider que no sea ni de la agrupación de Macri ni de la señora Kirchner, pero definitivamente a la señora Kirchner y a su grupo lo van a derrotar. Ahora bien, hay una cosa que no le va a gustar a mucha gente radicalizada cuando dice que no tiene ningún asidero alguno eso de estar hablando de que la política se divide entre izquierdistas y derechistas en este momento, porque salvo en Colombia, donde izquierda y derecha cuentan con Gustavo Petro y Álvaro Uribe como sendos referentes, quienes además de ser duchos en la política, son educados y excelentes estrategas. En el resto de América Latina, la derecha carece de referentes y los líderes de esa persuasión política, salvo el caso de Lacalle Pou, es decir, el presidente de Uruguay, carecen de carisma, de visión de largo plazo y de habilidades para armar coaliciones. La izquierda, por el contrario, ha desarrollado una narrativa que llega al corazón de los pueblos porque enseña una salida a la pobreza, aun cuando sea falsa, y explica ladinamente las razones de la pobreza en lenguaje simple, directo y claro. Lo voy a repetir esta última parte, porque la gente no quiere oír, mucha gente no quiere oír lo que le angustia, lo que va en contra de lo que hasta ahora consideran que es la verdad absoluta. Dice así: la izquierda, por el contrario, ha desarrollado una narrativa que llega al corazón de los pueblos porque enseña una salida a la pobreza, aunque sea falsa, y explica ladinamente las razones de la pobreza en lenguaje simple, directo y claro. Esta narrativa ha sido decantada en muchas décadas siguiendo los consejos de Antonio Gramsci. Pero es que además la derecha no termina de unirse tal y como trabaja la izquierda, acostumbrado a ser minoría durante tantas décadas y de ser perseguidos en muchísimos países por gobiernos de extrema derecha, ¿no? Por militares de extrema derecha, pues están como más unidos y tienen una línea que ellos llaman la línea justa, y aunque estén algunos de ellos en desacuerdo de esa línea justa, siguen sus planteamientos. Ahora tú dices que se está dividiendo también la izquierda. ¿Quieres explicarnos todo esto? Es que mira, realmente en este momento el debate político en América Latina por esas falencias de la derecha está transcurriendo entre dos facciones de la izquierda. Hay dentro de la izquierda latinoamericana hay dos facciones.
La facción que yo llamo la del síndrome de Daniel Ortega y la que yo llamo la del síndrome de Joaquín Villalobos. El síndrome de Daniel Ortega es la encarnación del caudillismo tradicional latinoamericano, el que lleva a supresión de las libertades, abuso de poder y toma del tesoro nacional como que si fuera el bolsillo propio. Esas características las tiene la cepa socialista que sigue a gente como Daniel Ortega, por eso yo digo que es el síndrome de Ortega. Hay otro síndrome. Bueno, pero eso lo inició Castro y lo siguió, entre otros, Chávez Frías. Sí, bueno, pero como Castro está muerto y estamos en el siglo XXI, pero Maduro no. Están actuando son Ortega y compañía. Dejémonos, concentrémonos con los que están vivos. Chávez es otra cosa, ya hablemos, pero entonces, y después hay otro síndrome que es el de Joaquín Villalobos. ¿Quién es Joaquín Villalobos? Joaquín Villalobos fue un joven, bueno, está vivo, es un joven que ante la situación de injusticia, de opresión que había en El Salvador por parte de unas élites completamente feudales, él toma las armas y empieza a luchar por cambiar aquel sistema. Llega un momento en su vida donde se da cuenta que la violencia no va a ser la salida para la construcción de una democracia donde haya libertad. Entonces negó, a pesar de que había constituido un movimiento guerrillero, que lo comandaba, que habían tenido unos éxitos militares impresionantes, porque en la ofensiva final que hizo el Farabundo Martí antes de empezar a negociar, que la hicieron el 10 de noviembre de 1989, llegaron hasta 2 cuadras del Palacio Presidencial de El Salvador. Que hay que un ejército regular que haga eso, tiene que ser un ejército súper bien entrenado, súper bien dirigido, con un gran estratega al frente. A pesar de todas esas victorias, él se da cuenta que ese no es el camino, y entonces tira esa ofensiva para negociar, y negociar desde una posición de fuerza. Él negocia un conjunto de reglas del juego a las cuales él se somete y las acepta, a pesar de que significaban su muerte política. ¿Por qué? Porque él dice, la única manera que vamos a poder unir de nuevo a El Salvador es que aquí venga una comisión de la verdad compuesta por extranjeros que digan, estas fueron las dos facciones, la derecha y la izquierda, tuvieron esta responsabilidad en las violaciones de derechos humanos. Entonces, la Comisión de la Verdad viene y el único que declara entre la Comisión de la Verdad que él sabe que violó derechos humanos es Joaquín Villalobos. Y sobre la base de sus propias declaraciones, a él lo excluyen de la participación política, porque esa era una de las reglas del juego que habían puesto por él, que era que el que fuera directamente responsable de violaciones masivas de derechos humanos no podía asumir posiciones políticas en El Salvador. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como él se somete a unas reglas del juego que él mismo creó, determina creando un partido distinto al Farabundo Martí, distinto a la Arena, que no tuvo mucho éxito, y se va a estudiar en Oxford un posgrado, universidad donde él se queda como profesor visitante durante todos estos 30 años, pero además crea una organización no gubernamental para ayudar a aquellos países que quieren poner fin a una guerra civil, a negociar la paz. Entonces, ese tipo de izquierda es una izquierda que trae beneficios a los países porque crea libertad. ¿Cómo llamarías ese tipo de izquierda? Una, la llamaste la izquierda de Daniel Ortega, que la llamaste la izquierda caudillesca, ¿ok? ¿Y esta cómo la llamarías? Bueno, la izquierda libertaria. Y yo digo que el debate en América Latina va a ser entre esas dos izquierdas. ¿Por qué? Porque en América Latina tú tienes un problema de exclusión social que tiene 500 años. O sea, cuando España y Portugal vienen a América Latina, esas eran las únicas 2 naciones en Europa
que todavía estaban en el medievo. El resto de Europa estaba en el Renacimiento o en la Ilustración, que es la etapa superior al Renacimiento. Entonces, esas instituciones feudales que estaban condenadas a morir en Europa porque el progreso europeo las iba a extinguir, las trajeron para acá donde no tenían competencia y se instalaron y tienen 500 años. Entonces, ¿cuáles son las características de esas? Tienen dos características esas instituciones. Uno, no están diseñadas para crear riqueza. O sea, crear riqueza es lo que hicieron los americanos aquí, que empezaron a traer cultivos, a transformar los cultivos en manufacturas, las manufacturas después en tecnología. Eso es crear riqueza. En América Latina lo que se hace es que se encuentra una mina y se explota. Entonces, o se crean unos aranceles para que nadie del exterior pueda venir y crear una fábrica, competir con fulanito, con lo cual están extrayendo una renta monopólica. Entonces, en América Latina, las instituciones apoyan o fundamentan la extracción de renta. Y eso te lleva a unas organizaciones políticas corporativistas. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la sociedad está organizada en corporaciones. Están los militares, están los profesionales, están los empresarios, están las amas de casa, lo que tú quieras, y cada una de esas corporaciones tienen cúpulas. Y las cúpulas de esas corporaciones son las que participan en el proceso político, no la base. Entonces, tienen política corporativista y economía extracción de renta. La extracción de renta no permite desarrollar todo el potencial de un país. Y por eso es que en América Latina hay tantísimo desempleo que te lleva ¿a qué? A pobreza. Y por eso es que la pobreza es permanente, terca y dura de vencer en América Latina. Pero tú estás partiendo de la base de que hay un grupo de dirigentes de izquierda que son como Jorge Villalobos. Yo creo que Teresa de Calcuta ha sido única y esto ha sido único. No conozco ningún dirigente ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Ojalá existan y muchos y esté totalmente equivocado, que no piense en llegar al poder a como de lugar. Mira, no sé, pero yo creo que sí hay gente en la izquierda latinoamericana de las nuevas generaciones que es bien interesante porque para empezar son libertarios y eso es un avance gigantesco porque significa que priorizan la libertad a cualquiera otra de las condiciones para una democracia. Y eso es fundamental porque yo sí estoy convencida que solo la libertad garantiza el desarrollo y el bienestar. Mucha gente te dirá que ahí está China, que no tiene ninguna libertad, que está dominada y la dirige políticamente el Partido Comunista, aunque es económicamente capitalista y explotadora como ninguna otra. ¿Ok? Capitalismo salvaje es lo que llaman. Y ahí está, y mira cómo está desarrollándose como pocos países en la historia se han desarrollado tan rápidamente. Sí, pero olvídate, porque los chinos han tenido que aceptar darle libertad al pueblo, dosificada, pero le han dado la libertad. O sea, todo este proceso de urbanización en China no ha sido forzado ni inventado, sino ha sido producto de la creación de puestos de trabajo en las ciudades, que fue planificado, sí, pero la gente que se vino del campo a la ciudad se vino porque quiso, porque encontró mejores oportunidades en las ciudades. Bueno, porque se estaba muriendo, antes se morían en toda China, en las grandes ciudades y en las pequeñas, y primero salía, en lugar de salir primero en los camiones, como salen en todas las grandes ciudades para lavar ¿cómo se llama? Las aceras, salían los camiones para recoger los cadáveres, incluyendo en la capital, y ahora eso sucede, pero en ciudades pobres del interior. Y claro, se venían como en los años finales de los 50 y todos los años 60 y 70, se fueron los campesinos o los conuqueros, o como quieras llamar, los venezolanos, se fueron a las capitales porque ahí tenían distracción, comida, trabajo, hospitales y demás. Sí, pero esa gente se fue por su libre albedrío. No hubo alguien que le dijo, ustedes tienen que ir mañana.
¿sabes? Sí. Fue porque quiso. Bueno, no sé hasta qué punto, porque acuérdate que en China les obligan inclusive a tener un solo hijo. Creo que ahora ya pueden tener dos. ¿Okay? No, ahora ya lo dejaron, ya dejaron esa política. Bueno, ahora no necesitan La preservativo. abandonaron. Ahora el problema que tienen, fíjate lo que es el autoritarismo. Ahora el problema que tienen es que van a tener demasiados viejos y muy pocos jóvenes para pagar los impuestos de mantener los servicios de salud de los viejos. Entonces, Bueno, lo que pasa en toda Europa, lo que está pasando en toda Europa. Entonces ahora lo que están haciendo es dándoles subsidios a los que tienen más de 2 hijos. Mira, pero mucha gente dirá que no confiamos mucho porque el propio Chávez empezó con un primer discurso de amor y paz que de milagro no le lanzaba flores desde el púlpito en el Ateneo de Caracas en aquella primera conferencia o lo que se llama aquello, discurso, pero una vez que ganó. Chávez, piensan que Petro va a hacer lo mismo. No, pero Chávez nunca fue un dirigente de izquierda, no era un tipo educado y era un tipo resentido. Sí, ese que a Chávez no lo puedes meter dentro de ni siquiera el pensamiento de izquierda. Eso es verdad, pero mucha gente dice que era comunista. Yo no creo que era comunista ni remota. Un hermano era comunista. Chávez es la sucesión lógica en Venezuela del tirano Aguirre, Boves, Zamora y Chávez. Todos esos líderes venezolanos eran unos tipos autoritarios, malvados y resentidos. O sea que tú partes de la base que no es tan terrorífico el presente y sobre todo el futuro inmediato de América Latina toda roja. Es que yo creo que va a cambiar, que eso va a cambiar de rojo a rosado o a otro color que no va a ser rojo. ¿Quieres explicar mejor esto o ampliarlo más, por favor? Es que yo creo que dentro del propio movimiento socialista ya hay grietas que son evidentes. Por ejemplo, en Argentina, el peronismo que se vistió de socialismo, en este momento está dividido en por lo menos 4 toletes. Los que siguen a la señora Kirchner, que son cada vez menos, el peronismo disidente, el peronismo libertario, y los nuevos dirigentes, que son los tipos que vienen de las gobernaciones. Entonces, esa división de los rojos es lo que va a provocar el cambio. Pero Beatrice, en Argentina siempre ha sido así. Yo recuerdo que iba mucho, sobre todo en los años 70, cuando estaba estudiando filosofía y letra, que yo quería la mitad de mi año escribir en Argentina, ¿ok? Ahí tú hablabas con gente de extrema derecha, eran peronistas, de extrema izquierda eran peronistas, de centro derecha eran peronistas, de centro izquierda eran peronistas, los de centro eran peronistas, todos eran peronistas. Pero sí, pero Argentina sí tuvo un partido intransigente fuerte, tuvo una unión cívica radical fuerte, que no eran peronistas ninguno. Entonces, ¿tú crees que hoy en día ese es el futuro inmediato de América Latina? No estar en manos de dictaduras comunistas. El gran debate en América Latina va a ser dentro de esa facción política que se autodenomina socialismo, no en la derecha. ¿Qué pasa con la derecha? ¿Qué ha pasado con las democracias de centro liberales, de centro derecho, de centro izquierda, con partidos como Copello, como Acción Democrática? Yo diría que no solamente en Venezuela, en toda América Latina y en Europa también. ¿Qué ha pasado con esos dos grandes partidos que significaban una ideología? ¿Por qué ya la gente no los quiere y no se siente representada por ellos, cuando ellos hicieron tanto para los progresos de muchas de esas naciones, incluyendo Venezuela? Porque, primero, la gente ahora tiene más formas de participar políticamente que distintas a los partidos políticos. O sea, los canales de participación política se han diversificado. Antes eran solamente los partidos políticos, en primer lugar. En segundo lugar, en América Latina, yo no estoy hablando de Europa, porque no podemos tratar de comparar América Latina ni con China ni con Europa.
porque la política es local, la política no sigue las normas ni de China, ni de Europa, ni nada, es absolutamente local. Y en América Latina, ¿qué es lo que ha pasado? Que ninguno de esos sí han hecho mucho progreso, pero la población considera que debería estar en un estadio de desarrollo mejor que al cual han sido llevados por esta fuerza. Y lo peor es que tienen razón. Aunque cuando no lo sepan, tienen razón. Porque son 500 años de corporativismo y extracción de renta. Y hasta que no se cambien los modelos y haya competitividad, libertad, no sé qué, no sé qué más, tú no vas a lograr el pleno desarrollo en ninguno de estos países de América Latina. Pero tú dices que con esta facción de la izquierda que has llamado, ¿cómo que has llamado? Libertaria, que se logre lo que no se ha logrado con los partidos de vanguardia tradicionales y que ya no funcionan. No, yo lo que estoy diciendo es que la escisión del socialismo va a crear espacio para que fuerzas del centro se encuentren de nuevo, que es el socialismo libertario y la derecha democrática, porque hay derecha totalitaria y autoritaria en América Bueno, que Latina. se parece tanto a la izquierda totalitaria, que parecen primos hermanos. Exacto. Y a la hora de la verdad arruinan a los países, a la hora de la verdad. Muchos dicen, no, porque tal dictadura fue buena. Mira Venezuela, ¿tú crees que ese régimen se podría sustentar sin apoyo sustancial de las élites venezolanas? Ahora bien, ¿por qué a la derecha le cuesta tanto y por qué a los dirigentes democráticos le cuesta tanto llegar a acuerdos comunes, unirse para una cosa fundamental? Esto es una dictadura, esta dictadura no solamente, ¿cómo se llama?, va contra todos nuestros principios y nos persigue, sino fundamentalmente, que creo que debería ser lo fundamental para ellos, arruina, ¿no?, a los ciudadanos, empobrece a los ciudadanos. ¿Por qué razón ellos no se unen? Es que, fíjate, son los ciudadanos los que están llegando a esa conclusión tuya. Y eso lo digo yo en mi artículo. La gestión de Daniel Ortega, la gestión de Nicolás Maduro, la gestión de Cristina Kirchner está llevando a los pueblos a pensar, bueno, pero estos tipos que dicen que nos iban a llevar a un estadio mejor nos están retornando. Argentina, bajo esta señora, ha pasado del 15% de pobreza al 40% de pobreza. Entonces, eso es una cifra de impacto. En Venezuela se acabó. La gente y los que están sufriendo. Sí, pero la pregunta no es esa. La pregunta que te hago es, ¿por qué los dirigentes democráticos, o que se llaman así, no tienen como prioridad el país, sino que están todos divididos? No, pero es que ese no es el análisis que hay que hacer. El análisis lo tienes que hacer es por la sociedad civil. ¿A quién va a apoyar la sociedad civil? ¿Y qué es lo que va a apoyar la sociedad civil? Esos tipos, mira, si Betancourt viviera, diría que el problema que tiene América Latina es que la dirigencia política latinoamericana es un ejército interminable de cadáveres insepultos. ¿Por qué? Porque eso que tú llamas dirigencia, que se pongan de acuerdo, esa gente no le dice nada a su pueblo. Los únicos tipos que sí ponen, que yo reconozco, que sí le dicen y tienen seguidores y que lo siguen a muerte dentro de un escenario político, están en Colombia. El señor Petro es un líder y tiene gente que lo sigue de verdad. Y el señor Álvaro Uribe, la misma cosa. Y por eso es que Colombia es un país de instituciones fuertes, donde el equilibrio de poderes funciona. Y va a funcionar, y funcionó con Álvaro Uribe, y funcionó con Santos, y funcionó con Duque, y va a funcionar con Petro. Porque es la sociedad civil la que determina esas cosas. Y si mañana Petro y Uribe se ponen de acuerdo para un disparate, los seguidores del uno y el otro los van a abandonar. Entonces es al revés. ¿Qué es lo que
la sociedad civil latinoamericana va a construir de ahora en adelante. Yo digo que el COVID-19 ha sido su gran escuela, se han dado cuenta del horror de gobiernos que tienen y la sociedad civil está evolucionando hacia el apoyo de fuerzas centristas. Y fuerzas centristas las hay dentro del socialismo y las hay dentro de la derecha. Y eso es lo que va a cambiar la dinámica de poder en América Latina en los próximos decenios. Entonces tú eres optimista y Por consideras ejemplo, en que Venezuela. en medio de toda esta Los crisis, únicos tipos que están trabajando a nivel de pueblo y de sociedad civil son los copellanos. los copellanos. Sí, este señor Roberto Enríquez se ha ocupado de regresar, montar las casitas, ir a no sé cosas. Lo mismo que hizo Betancourt cuando creó Acción Democrática, lo está haciendo Roberto Hernández o Enrique, no sé cuál es el apellido del señor, porque que es el nuevo presidente de COPE, con mucho esfuerzo, sin recursos, no sé qué, pero está regresando a las raíces, que es la sociedad civil. Entonces, y para resumir, ¿tú sientes que a pesar de esta angustia creciente que según los psicólogos y los psiquiatras siente la gente en el mundo y concretamente vamos a hablar de Venezuela, todo esto es que está cambiando y esto sucede cada vez que hay cambios importantes en las sociedades, que no es la primera vez que eso sucede en la historia de la humanidad y que el país, el pueblo está madurando a raíz de todas estas cosas que están sucediendo? Sí, que la sociedad civil en América Latina ha madurado lo suficiente como para darse cuenta que lo que tiene que buscar es fuerzas que nutran el centro. Mira lo que está pasando en el Perú. Eligieron a Castillo, pero la sociedad civil no ha dejado de movilizarse en contra de todas las locuras que ha propuesto Castillo. Y el Castillo va a salir, yo te lo apuesto, sin pena ni gloria, Napoleón, porque no va a poder hacer nada, porque ni las instituciones políticas del Perú se lo van a permitir, ni la sociedad civil tampoco. ¿Y Maduro, cómo va a salir? ¿Va a salir? Bueno, va a terminar a mi modo de ver, él va a terminar su mandato, pero sin pena ni gloria. ¿No viste que su propio partido lo acaba de expulsar? Porque no ha hecho nada para ejecutar la agenda radical que lo llevó al poder. Y no ha hecho nada porque no ha podido. Y no ha podido porque ni las instituciones peruanas ni la sociedad civil se lo han permitido. Yo te estaba preguntando sobre Maduro. A Maduro. Maduro, lo de Venezuela es un hueso más duro de roer, porque ese gobierno no es un gobierno, es decir, no es una entidad política, es el brazo político del crimen organizado transnacional. Entonces es otra dinámica. Bueno, y Estados Unidos va a permitir semejante cosa, ya que supuestamente Venezuela está en el área de influencia de Norteamérica y que no griten la gente y se den golpes de pecho a la izquierda, porque exactamente esa es la justificación que tiene en este momento Putin para invadir, ¿no?, a Ucrania. No, espera, Estados Unidos, bueno, vamos a empezar, Estados Unidos nada tiene que ver con esto porque fueron los venezolanos los que eligieron a Chávez y los que han tolerado esto. Así que Estados Unidos lo único que puede hacer es lo que está haciendo, sancionando a estos tipos, poniéndole precio a la cabeza de Maduro, ese tipo de cosas, pero más allá de eso no puede hacer. Bueno, yo y apoyando, mira Sri Lanka, el pueblo dijo, no nos calamos más a este par de vagabundos y los reventaron en 48 horas. Bueno, pero el pueblo venezolano ha salido a la calle y no ha dejado de salir a la calle, inclusive acuérdate de las matanzas que hubo, y no solamente el 11 de abril, sino luego cuando salieron a la calle los estudiantes y demás, las matanzas que hubo, y ahí están. Sí, pero es que o sea, pero yo lo que estoy diciendo es que lo de Venezuela lo tienen que resolver los venezolanos. O sea, lo tienen que resolver los venezolanos con sangre. No sé si con sangre, no sé, no. Puede ser que haya cualquier... Joaquín Villalobos lo resolvió negociando.
Pero ¿tú crees que la FARC, el ELN, China, Rusia e Irán van a negociar y salir de Venezuela? Mira, sinceramente, no me creo ese cuento de la FARC, de China, de Rusia, no sé qué. Primero y principal, no puedes meter en el mismo saco a un país como China, como un país como Irán y un país como Rusia. Son tres animales diferentes zoológicos. Pero todos con intereses diferentes, pero FARC intereses en Venezuela. Y la FARC y la otra cosa es como que si tú me dices, es que los colectivos van a permitir que... No, mira, el régimen venezolano es el brazo organizado del crimen, perdón, el brazo político del crimen organizado transnacional. Y para atacar ese problema hay miles de maneras de hacerlo. Corresponde a los venezolanos hacerlo. Entonces la pregunta, perdona que te interrumpa, la pregunta estaba equivocada. La pregunta es, ¿y tú crees que el crimen organizado va a permitir que por las buenas le quiten la influencia y el poder que tienen y el negocio que tienen? Mira, yo los he visto salir de lugares con unas políticas adecuadas. Pero si tú tienes una gente de la élite que por debajo de cuerda hace negocio con ellos. Eso es gravísimo, claro. Bueno, Beatrice, de verdad que muchísimas gracias. Te felicito por este artículo nuevo, como siempre muy interesante. De verdad que es sumamente polémico para mucha gente. Y esperamos que estés pronto con nosotros, Beatrice Rangel. Gracias, un gran abrazo. Y gracias por ocuparte, que estás muerta de hambre, seguro, porque no has comido durante todo el día, ¿no? Sino esos aperitivos que ponen. La doctora es doctora en ciencias políticas, analista, es internacionalista, ha ocupado puestos muy importantes y ha estado sentada en negociaciones que cambiaron la historia de Centroamérica. Gracias, Beatrice, ¿sí? Un abrazo. Hasta luego.